bienvenidos a un nuevo episodio de Inquietas Sonoras. Hoy nos ponemos un poco tétricas porque estamos en esos días en los que la magia, la muerte y el terror se dan la mano. Y no estamos hablando de final de mes, que también. Hoy nos adentraremos en nuestros mayores temores, el miedo. ¿Te atreves a acompañarnos este rato? Prometemos no asustarte mucho. ¿O sí? El miedo, fuente y causa de muchos trastornos y problemas en el ser humano. Una emoción compleja. Y como somos inquietas, pero no psicólogas, vamos a tratar de conceptualizar el tema con las fuentes más fidedignas posibles, pero acercándolo de la forma más sencilla posible. No voy a comenzar por dar una definición del miedo. Yo creo que todos hemos sentido en algún momento miedo y podemos llegar a saber o intuir lo que es, sin necesidad de conceptos y palabrejas. Hay personas con problemas emocionales que, tal vez no puedan comprenderlo, pero supongo que tú no eres uno de ellos, porque has llegado hasta aquí, y si lo eres, por favor, no me mates, ¿vale? El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti. Haciendo una primera búsqueda rápida sobre el miedo, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues podemos encontrar las bondades del miedo, para qué sirve el miedo, deja de vivir con miedo, cómo superar el miedo en 5 pasos. Oye, como si fuese algo que chasqueas los dedos, ¡pum!, y se va. Luego, la parte positiva del miedo, hemos encontrado muchísimos artículos sobre ello. En fin, banalizar con algo así me parece algo bastante atrevido. Y eso que estoy tratando de buscar lo que más se puede acercar a términos psicológicos. Y es que el concepto mismo del miedo bajo el prisma de la psicología puede permitir que algunos aprovechen esto para intentar generar una mayor confusión en las personas, derivándonos hacia la parte positiva, hacia los beneficios del miedo. Vamos a olvidarnos un poquito de todo esto. Sé que es algo complejo, pero después de que escuchéis el podcast creo que os va a quedar un poquito más claro. Está más que generalizado que el miedo es algo natural, intrínseco e inherente al ser humano. Ha sido vital para nuestra supervivencia, una emoción primaria que nos pone en alerta ante un posible peligro o amenaza, por lo que debemos tomar medidas como huir, protegernos o defendernos. A nivel académico así se nos muestra todavía hoy. Bien, pues si os digo que esto no es del todo así, ¡badabum!, os acaba de explotar el cerebro. El miedo no es necesario, y mucho menos nos sirve para afrontar dificultades. Al contrario, ¿no crees que precisamente el miedo es lo que te bloquea a actuar, a pensar? El miedo entorpece esa respuesta ante un posible peligro. Ahora mismo sé que muchos estaréis dándole vueltas a lo que acabo de comentaros. Seguramente queráis rebatir todo lo que vamos a hablar hoy en El miedo lleva al lado oscuro. Podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube o en nuestras cuentas de Instagram, Inquietas Sonoras y Yumi Comunicación. Ojo, todo esto que acabo de comentar no lo digo yo. Lo dicen unos expertos en la materia como son María Ibáñez y Jesús Jiménez. Si no los conocéis, os invito a seguirles porque hablan de temas muy interesantes sobre psicología. Y han llegado a conclusiones como esta
tras más de 20 años investigando la mente humana en todo el mundo. Psicología moderna lo llaman, qué locura, ¿eh? Por ejemplo, cuando uno tiene miedo a la enfermedad, ¿en qué le ayuda el miedo? El miedo lo que va a hacer es que va a sufrir innecesariamente. El miedo es la respuesta de la mente a una idea errónea, a un temor que debe resolver, y para resolverlo tiene que tener interés en comprenderlo, no en quitárselo, no en tener razón, sino en comprender, en explorar qué es el miedo, de qué se compone. Se compone de pensamientos y también de emociones. Luego, no se adhiera a ideas que le están perjudicando. Si tienes miedo, no pasa nada, no nos vamos a fustigar por ello, pero es importante reconocer el miedo, saber que está ahí e intentar comprenderlo. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué justo en este momento o pensando esto mi cuerpo reacciona de esta manera? Porque la mayoría de las veces sentimos miedo antes, es decir, nos preocupamos por sucesos, por cosas que no han sucedido. La mente es un poco puñetera y a veces va por libre. Intentas pararla y a veces es peor. Fíjate que el miedo se suele decir que es adaptativo, que es importante tener el miedo, que te puede salvar la vida. Eso es falso, es un concepto erróneo. El miedo, si tú vas a una entrevista de trabajo y tienes miedo, te bloquea, la haces peor, sudas, te pones nervioso. Luego el miedo no ayuda, al revés, te perjudica. Lo que ayuda es ver el peligro, lo que ayuda es explorar el miedo, resolverlo, pero no decir que el miedo ayuda al ser humano, porque eso es falso. Sí, es que hay mucha gente. Una teoría diferente respecto al miedo que a muchos puede dar precisamente un poco de miedo. ¿Cómo vamos a vivir sin miedo? Si siempre me han dicho que es positivo y que ayuda a alejarnos de esos sucesos para los que no estamos preparados. Pues para que nos entendamos, es como si tenemos dolor de muelas y nos tomamos un ibuprofeno. Podemos estar un tiempo así, el dolor, pues sí, remite, oye, parece que ha desaparecido. Pero por dentro, la infección sigue ahí y va a ir avanzando hasta que tengamos pues que arrancarnos la muela, empastar, tomar antibióticos o incluso algo peor. ¿Por qué no vamos desde un principio a la raíz, y nunca mejor dicho, vayamos a la causa de nuestro miedo? Hay miedos muy comunes en todos los seres humanos. Pues, por ejemplo, hacer las cosas mal y que nos llame la atención. ¿Qué vamos a responder? ¿Cómo nos vamos a defender? ¿Nos vamos a defender atacando? ¿Realmente es culpa nuestra? La culpa, eso es otro tema del que seguramente tengamos que hacer otro podcast, porque siempre tendemos a hablar de culpa cuando en realidad no hay culpables. O sea, no tenemos que achacarlo todo hacia lo externo y ni mucho menos hacia lo interno. Hay personas que se culpan siempre a sí mismas, siempre piensan que tienen la culpa o que toda la culpa de los males que le suceden vienen de fuera. Eso no nos ayuda. Miedo al futuro, por ejemplo, también es algo muy común. ¿Qué será de mí? ¿Cómo voy a afrontar esto o aquello? Nos anticipamos cuando no sabemos realmente cómo va a ser ese hipotético futuro y dejamos aparcado nuestro presente o actuamos en nuestro momento presente precisamente con miedo al futuro. Otro miedo muy común es que nos critiquen, que nos juzguen. Es algo muy extendido. Mostrarnos tal y como somos, lo que pensamos, nos cuesta. Incluso cuando creemos que estamos mostrándonos realmente como creemos que somos de cara hacia afuera o como queremos que crean que somos, ¿realmente somos así? ¿O estamos actuando? ¿O solo estamos mostrando una cara? ¿Nos quitamos la careta del todo? ¿Qué creéis? Generalmente, ante estos miedos, lo que solemos hacer es huir. Escapamos de ese malestar que nos generan. Cuando en realidad lo que debemos hacer es todo lo contrario, es
ahondar en él. Puede que hoy sea uno de esos días en los que deberíamos dejar de huir y decirle a nuestros miedos: aquí estoy, vamos a tratar de resolver lo que nos pasa. Sé que así dicho puede sonar sencillo y no lo es. No es nada fácil. Curiosamente, mi hija de 2 años solamente, cuando me ve llorar, me suele decir instintivamente, ella me viene a abrazar y me dice: mami, no llores. Siendo tan pequeña ya está predispuesta a huir de las emociones, a escapar de lo que nos hace sufrir. Las emociones no se gestionan. Sí, es algo que también está muy extendido. Se comprenden sintiéndolas. Por eso debemos dejar que las emociones, incluido el miedo, actúe y veamos cómo reaccionamos. Tenemos mucho miedo a nuestras emociones, quizá ese sea el mayor miedo de todos. Y solemos utilizar la parte racional únicamente, cuando en realidad deberíamos equilibrar nuestra parte racional y emocional. Evidentemente es algo muy complejo porque es algo que vamos cultivando desde nuestra infancia. Que en realidad no te hace falta el miedo para nada. Para nada, al revés, estorba. O sea, lo que hace falta es percibir el peligro. Y si no tienes miedo, puedes dar una buena respuesta. Un ejemplo sería que alguien empiece a cruzar la carretera sin mirar mucho y cuando mira para el otro lado le viene un camión de frente. Si tiene miedo, igual se bloquea. Y si se bloquea, puede que no tome una buena decisión. Claro. Sin embargo, si percibe que hay un peligro y no tiene miedo, es más fácil que dé una buena respuesta. Os dejo con esta reflexión y un minuto para cerrar los ojos y sentirnos. Sentir nuestro cuerpo y nuestras emociones. Y no, este no es otro podcast de mindfulness, ni mucho menos. Yo voy a pensar en arañas y zombies arrastrándome a la tumba. Otro día hablaremos sobre eso, que he estado ronroneando también sobre ello, sobre la muerte, algo de lo que nos cuesta mucho hablar. Nos vemos en unas semanas con más inquietas sonoras y mucho cuidado con las brujas.